Bienvenidos a Ingeniería Ambiental. El día de hoy continuaremos con el libro El festín del petróleo. Vamos con el petróleo igual a desarrollo. Veamos otra fase de este monarca de 1000 caras. El petróleo como generador de desarrollo económico. Usted descubre petróleo en plena selva. ¿Qué necesita para explotarlo? Torres de perforación, carreteras, puentes, bombas succionadoras, tractores, palas mecánicas, aviones, camiones, helicópteros, madera, cemento. Necesita también construir campamentos para los obreros. De esos campamentos brotan futuras poblaciones. Ha obtenido el producto. ¿Qué quiere ahora? Grandes depósitos para su almacenaje. Los construye. ¿Cómo transporta el petróleo extraído? Por tuberías, oleoductos y gaseoductos. O por barcos, o bien en las dos formas. Todo esto representa tantos días de trabajo por tantos hombres por tantos años, hasta la extinción del yacimiento. Usted multiplica y saca el resultado. Desarrollo económico. Cosa semejante ocurre si usted halla petróleo en el desierto o en los polos. Naturalmente, descubrirlo en cantidades rentables no es tan sencillo. Ocurre en ocasiones que usted ve el suelo cubierto de una extensa mancha aceitosa y oscura. Son las afloraciones superficiales. Pero de este hecho usted no puede deducir, ni siquiera en forma aproximada, qué cantidad de petróleo está oculta debajo de la mancha, entre rocas porosas que a su vez se ocultan en rocas compactas, impermeables, en grandes bolsas madres. Intervienen los científicos, los técnicos, multitud de obreros. Un hormiguero humano provisto de cuadernos, lápices, herramientas ligeras y pesadas, extraños aparatos en el cielo, algo semejante, bandadas de buscadores de oro negro. Es la prospección que absorbe ingentes cantidades de recursos humanos, monetarios y materiales, un aporte más para la economía, puesto que el empleo del petróleo es cada vez más gigantesco y está sujeto a numerosas emergencias, de paz o de guerra. Su transporte no puede hacerse naturalmente a lomo de mula, ni en ese humilde barril de 159 litros que, aunque sigue siendo la medida internacional más usada, en realidad está en el museo junto a otros objetos en desuso, tales como la democracia. Se quiere pues transportar el petróleo rápido y en masa. La inventiva humana creó con este fin el oleoducto, esa inacabable serpiente de hierro que se desplaza sobre el suelo o debajo de él, a través de selvas y pantanos, por increíbles cadenas montañosas, por agua, tierra o aire, por el arenal sin fin en medio de los hielos eternos. Solo en Estados Unidos, las líneas por donde se transporta el petróleo y el gas petrolífero suman 850.000 kilómetros. Si estas líneas se acoplaran unas tras otras, se formaría un tubo que daría 25 veces la vuelta a la Tierra por la línea ecuatorial. Si en lugar de hacer esto usted prefiere dirigir el tubo al espacio, llegaría a la Luna, curvaría por el lado de su cara oculta y volvería al punto de partida y todavía generosamente daría 2 abrazos al globo terráqueo. Individualmente considerados hoy oleoductos gigantes, uno de ellos es el sudeuropeo, un gigante que mide 800 kilómetros y que en 5 años, hasta mayo del 67, repartió 800 millones de barriles de petróleo en 11 refinerías francesas, suizas y alemanas. El oleoducto de la Amistad
construido por los soviéticos. Supera con mucho al anterior, pues corre desde los campos de Bakú en el Mar Negro hasta Alemania del Este, distribuyendo al paso petróleo a Hungría, Checoslovaquia y Polonia, a lo largo de 4.500 kilómetros. Si a este oleoducto lo trasladaríamos al Ecuador, recorrería 10 veces el camino trazado por el oleoducto Lago Agrio-Esmeraldas. Si cada oleoducto constituye un monumento al genio del hombre, los soviéticos han llevado a cabo en este terreno admirables hazañas. El oleoducto Ust-Balyk-Omsk, en servicio desde hace 4 años en un magnífico ejemplo, tiene 1.000 kilómetros de largo y para construirlo fue necesario vencer 50 grandes y pequeños ríos, 307 kilómetros de pantanos, 680 kilómetros de bosques siberianos en medio de la tierra congelada. La construcción demoró, sin embargo, apenas 22 meses, mientras la construcción del oleoducto ecuatoriano, sin duda más modesto y mucho más corto, pronto completará 2 años de duración. En los últimos 10 años, el cierre del canal de Suez, el descubrimiento del petróleo de Alaska, los peligros de guerra, entre otros factores, han animado a diversos países y a las empresas petroleras a lanzarse vigorosamente a una nueva aventura. Los gigantescos barcos tanques, todos ellos dotados de los más modernos medios de navegación, carga, almacenaje y descarga. ¿No ha oído usted hablar del Manhattan, el Dobotella, el Idumetsumur y el Kikesi Moro? Pero habrá oído seguramente acerca de la vieja flota petrolera norteamericana constituida por 4.000 barcos con capacidad media de 160.000 barriles cada uno. Pues estos barcos resultan unos pigmeos decadentes al lado de lo que se construye o que han sido ya echadas al agua. El barco tanque japonés Hidemetsu Maru tiene capacidad para 200.000 toneladas, es decir, 1.600.000 barriles de petróleo, al igual que los 140 barcos ordenados por la compañía Shell, aunque algo menores que los 4 barcos de la Standard Oil de Nueva Jersey, con capacidad para 240.000 toneladas cada uno. En cuanto al costo de los barcos, el Hidemitsu Maru costó $15 millones. No es cuestión de preocuparse, el petróleo paga. En todo caso, más debió costar el Kikesi Maru, también japonés, echado al mar el 12 de septiembre de 1971 con capacidad para 372.000 toneladas, el cual realizará 9 viajes por año entre Japón y el Golfo Pérsico, transportando 32 millones de barriles. Y mucho más habrán de costar los 2 gemelos japoneses que hoy se construyen con una capacidad de 477.000 toneladas cada uno. La fiebre naval que va ganando al mundo del petróleo es explicable. El transporte por agua cobra cada vez mayor importancia. En 1964 se movilizaron 78 millones de toneladas por los mares. Al 30 de junio de 1970, los grandes astilleros del mundo se hallaban construyendo 111 buques, tanques con capacidad comprendida entre 200.000 y 250.000 toneladas, y 19 unidades con capacidad superior a las 300.000 toneladas. El tamaño de estos barcos es descomunal. El Hidemetsu Maru, con 342 metros, puesto de punto al lado del Empire State, el edificio más alto del mundo, asomaría como su mellizo. En su cubierta cabe simultáneamente una cancha de fútbol para que se diviertan los dictadores brasileños, una plaza de toros
para diversión de Franco y un campo de golf para que los mandatarios yanquis olviden los muertos de Vietnam. Hemos cosechado el petróleo y lo acabamos de transportar. Usted se preguntará, ¿hacia dónde? Transitoriamente a los grandes cisternas, a los grandes depósitos, la Gulf, esta compañía yanqui que está metida en nuestra casa, construye un terminal gigantesco en Okinawa, Japón, un depósito para almacenar 4 millones de barriles. En materia de depósitos, Jacques Bergier y Bernard Thomas nos cuentan en su libro La guerra secreta del petróleo que la compañía de refinación Shell Berre hizo excavar en un lugar de Francia galerías compartidas para almacenar 50.000 metros cúbicos de propano y 12.500 de butano, dos gases del petróleo. Situados a 150 metros de profundidad, estas galerías tienen un recorrido de 4.000 metros. Para construirlas fue necesario perforar 135.000 metros de hoyos de minas y emplear alrededor de 10.000 libras de explosivos y cerca de 110.000 horas de trabajo. Los autores no indican el costo de la obra, pero imagínela usted y luego de imaginarla, sepa que esta obra es una innovación que reduce a la cuarta parte del costo actual de almacenaje de esos gases. Cosechando, transportando y provisionalmente guardando el petróleo y su pareja, el gas, son finalmente destinados a las refinerías y a las plantas petroquímicas. Desde estas, en derivados directos o con 300.000 caras distintas, se riegan por el mundo para hacer su felicidad o su desgracia. A título de curiosidad, digamos, amigo, alguna cosa respecto al origen de los hidrocarburos. Algunos científicos los sitúan en materias vegetales y animales descompuestas hace cientos de millones de años, de modo que en un lugar de decir caballos de fuerza para referirnos a la energía que el petróleo proporciona o las máquinas en un acto de justicia a la prehistoria, deberíamos decir dinosaurios de fuerza, pues estas y otros reptiles gigantescos se habrían convertido en hidrocarburos, junto con la flora y la fauna marina. Para otros científicos soviéticos, especialmente el petróleo tiene un origen completamente mineral y se hallaría en todas partes. En cualquier caso, las reservas petrolíferas del mundo actual no son despreciables. En 1963, Kalinko, un sabio soviético, calculó esas reservas en 775.000 millones de toneladas de petróleo recuperable, es decir, lo suficiente para abastecer las necesidades del mundo por 200 años. Si los capitalistas dicen lo contrario, usted no les crea. Lo dicen para especular con los precios y con el supuesto agotamiento próximo a los hidrocarburos. Conviene pues echar una ojeada al siguiente cuadro. El mundo 1970. Reservas aprobadas de petróleo en los principales países. Países y sus miles de barriles. Arabia Saudita, 128.500 miles de millones. La Unión Soviética y otros países socialistas, 100.3. Irán, 70. Kuwait, 67.1. Otros países árabes como la zona neutral y Qatar, 46.3. Estados Unidos, 37. Irak, 32. Argelia, 30. Libia, 29.2. Venezuela, 14. Indonesia, 10. Canadá, 10.8. Nigeria, 9.3. Un total de 584.500 millones de barriles. Fuente de la Oil and Gas Journal. Cifra correspondiente a Venezuela, Ministerio de Minas e Hidrocarburos, memoria de 1970, marzo de 1971, en relación
con el cuadro y la cuestión de las reservas, tracemos para el futuro esta ayuda memoria. 1. De acuerdo a los indicados fuentes, la duración de las reservas mundiales a los actuales niveles de producción se calcula en 29 años como término medio. 2. Los 3 países con mayor número de años de duración son Arabia Saudita, 99 años, Argelia, 83 y Kuwait, 67. La Unión Soviética figura con 36 años, mientras Estados Unidos aparece como uno de los países más pobres en este punto, con solo 11 años. Las reservas hasta hoy conocidas en otros países carecen de significación mundial. El total de las reservas, incluidos países que no figuran en el cuadro, era de 611 mil millones de barriles en 1970. Si te ha gustado este video, te invito a suscribirte. También ayúdame compartiéndolo con todos tus amigos que les guste o les interese los temas ambientales. Eso ha sido todo. Hasta la próxima.